Hemos planteado la pregunta de recepción óptima. ¿Cuál es el procesador óptimo de la señal analógica ruidosa RDT recibida para generar decisiones con una mínima probabilidad de error? Y antes de abordar eso, quiero hablar sobre tres posibles caminos. Para abordar esa pregunta. Estamos en una bifurcación donde realmente es posible tomar tres posibles caminos. Y los tres posibles caminos tienen que ver con la pregunta de recepción óptima. Entonces tenemos la pregunta de recepción óptima. Es un llamado problema de decisión. Y hay todo un campo de conocimiento que se llama teoría de decisión. Y estos tres caminos posibles tienen que ver con en qué punto entramos nosotros con nuestro problema de recepción óptima a esta teoría de decisión. Y, por supuesto, el primer camino es el camino que aborda el problema completo, aborda el problema desde los fundamentos. Entonces voy a poner aquí tres caminos posibles. Uno, tres caminos para abordar el problema. O para abordar la pregunta. Hay tres caminos para abordar la pregunta. El primero de esos es el camino de los fundamentos. Vale decir, hacerse la pregunta desde la teoría de la decisión, cuál es el receptor óptimo y construirlo desde ahí. Vale decir, sintetizar el receptor óptimo desde los fundamentos de la teoría de decisión y este es el caso más general. Es el caso, el camino de los tres caminos, entre los tres caminos. La respuesta que se encuentra a través de este camino es una cosa que se llama el receptor de correlación. Es decir, se plantea la pregunta, ¿cuál es el procesador óptimo de una señal analógica ruidosa para tomar una decisión si es que esa señal analógica ruidosa contiene un 0, la señal de un 0 o contiene la señal de un 1? La respuesta es una estructura de un receptor que se llama el receptor de correlación, RDC. Y el
receptor de correlación se puede estudiar, el receptor de correlación da una serie de respuestas bien interesantes. Y una de ellas es que puede ser simplificado. Puede ser simplificado a un receptor completamente equivalente conocido como el receptor de filtro adaptados. Receptor de filtros adaptados. RFA. Y una vez que uno encuentra ese receptor de filtro adaptado, el siguiente paso es, bueno, en este camino los fundamentos es estudiar el receptor de filtro adaptado, estudiarlo en términos de desempeño, probabilidad de error, estudiarlo en términos de cómo funciona, de cómo opera, de cuál es su estructura, etc. Ese es el primer camino, el camino de los fundamentos. El segundo camino, en realidad, toma este punto de acá como dado, garantizado, conocido, y básicamente dice el camino avanzado formular directamente el receptor de filtro adaptado, que es una arquitectura, sin demostrarlo. Y estudiarlo. Básicamente, entonces, el camino avanzado, perdón, el camino a los fundamentos tiene como una subparte a este camino avanzado, y el camino avanzado a su vez puede ser visto como que entra en el camino de los fundamentos en un punto intermedio, asumiendo ciertos resultados como verdad sin necesidad de demostrarlo. Ahora, ¿qué significa esto de estudiar el receptor del filtro adaptado? Significa varias cosas. Estudiar el receptor del filtro adaptado en este camino avanzado significa, bueno, en primer lugar, hacerse la pregunta de cómo funciona. En segundo lugar, es cuál es su desempeño. Y el desempeño, cuando uno tiene un receptor óptimo, por supuesto, es en el sentido de esa optimalidad. Así que es un desempeño de probabilidad de error. Tenemos este receptor de filtro adaptado que es completamente equivalente al receptor de correlación, y ese receptor de correlación es óptimo en el sentido de que minimiza la probabilidad de error de decisión de este receptor, pero no responde necesariamente en forma directa a cuál es su desempeño. Entonces eso también es algo que hay que estudiar y que con eso se aprende, bueno, funciona bien, no funciona bien, bajo qué condiciones puede funcionar mejor. Y por supuesto también siempre hay una pregunta, bueno, ¿este receptor de filtro adaptado tiene alguna versión, alguna condición bajo la cual puede ser
más simple o simplificado. Entonces hay una parte que estudia la llamada simplificación del receptor del filtro adaptado para un caso particular. Tipos de señal bien específicas, llamémoslo S0 de t, S1 de t, etcétera, o dejémoslo ahí en el ejemplo, S0, S1 de t, bien específicas, que no obstante de ser un caso particular, lo es también, pero también es el caso más popular por lejos en la práctica debido a criterios de complejidad y eficiencia energética. Entonces, este receptor de filtro adaptado, este receptor de correlación que se encuentra en el camino de los fundamentos, que puede ser transformado a un receptor equivalente llamado receptor de filtro adaptado. Ese receptor de filtro adaptado puede ser simplificado para un cierto conjunto tipos de señal bien específico, pero que traen consigo no solo una simplificación de complejidad, sino que también van asociados a una alta eficiencia energética. Es en la práctica el tipo de receptor, este receptor simplificado, es por lejos el que más se utiliza. Entonces, con eso, en el fondo, se plantea el tercer camino, C, que es lo que vamos a llamar camino estándar. Y el camino estándar formular es acerca de formular directamente el receptor del filtro adaptado simplificado y estudiarlo. Y aquí, cuando hablo de estudiarlo, básicamente estoy hablando de estas primeras dos preguntas. Entonces simplemente las voy a copiar y las voy a pegar. Aquí simplemente cómo funciona ese receptor simplificado y cuál es su desempeño en el entendido de que sigue siendo el receptor un receptor equivalente al óptimo, sigue siendo un receptor óptimo, pero para un caso muy particular y concreto de señales. Entonces, quiero en la lámina que sigue tratar de representar gráficamente estos tres posibles caminos a través de las cápsulas y los módulos que tenemos a disposición. Venimos entonces estudiando comunicaciones digitales en el módulo 8. Entonces aquí está el módulo 8. Y estamos siguiendo un camino que se encuentra acá. Este aquí es el módulo 8, cápsula 6. Y entonces hay una bifurcación. Está una primera opción
que es seguir el camino avanzado. Y el camino avanzado tiene una secuencia de cápsulas que convergen finalmente a el módulo 11 con sus cápsulas y luego el módulo 12, etc. Tenemos un camino simplificado, el camino estándar. Tenemos un camino estándar que también tiene una secuencia de cápsulas un poquito menos y después de ellas también converge hacia el módulo 11. Y finalmente tenemos desde el módulo 8 cápsula 6 tenemos un salto hacia un camino de cápsulas que converge luego al camino avanzado. Esto es estándar. Y aquí arriba tenemos el camino de los fundamentos. Y lo que quiero hacer todavía sobre esta figura es dar las coordenadas para que puedan libremente circular por cada uno de estos caminos según los intereses de cada cual. El camino estándar tiene un módulo 8 estándar y tiene un módulo 9 estándar. Y después de ese módulo se va directamente al módulo 11, no tiene módulo 10. El camino avanzado tiene un módulo 8 avanzado que se llama M8H, H del inglés Honors, un track avanzado, un track Honors. Tiene un módulo 9 avanzado y tiene un módulo 10 avanzado. Y después de eso converge con el módulo 11. Cualquiera de los dos caminos permite luego seguir tranquilamente la materia del módulo 11 y módulo 12 sin ninguna limitación ni ningún compromiso, pero el camino avanzado entrega algunos conocimientos más, entrega un poquito más de luz, arroja un poquito más de luz de dónde sale toda esta noción de recepción óptima. Y finalmente, el camino de los fundamentos es esencialmente el camino que contiene del curso de comunicaciones digitales, que es un curso que le sigue a este, pero que profundiza una serie de conceptos que se aprende en este. De ese curso de comunicaciones digitales utiliza el módulo 8 utiliza el módulo 3 completo, el módulo 4 cápsula 1 y optativo
el módulo 4, cápsula 2 y cápsula 3. Es decir, comienza acá, módulo 3, y termina acá con M4C2. Entonces tenemos acá el módulo 3 y aquí tenemos M4C1, que es la última, ¿no es cierto? Salvo por alguna cápsula optativa que se quiera ver así. Y converge acá, en este punto, en el módulo 8, cápsula 8, de el track avanzado. Y acá hay un camino optativo hacia el módulo 8, cápsula 7, avanzado. Es optativo, en el fondo uno puede venir así o ir así. Entonces, con este mapa, básicamente, cada cual puede decir, mira, a mí me interesa el camino estándar, y después visitar el camino avanzado, y después visitar los fundamentos, o a mí me interesa el camino avanzado y después converger, o ir a los fundamentos y después seguir el camino avanzado. Ir a los fundamentos y pasar hacia el estándar es algo que se puede, pero en realidad tiene menos sentido porque hay un salto, hay una discontinuidad al no tocar estos temas. Entonces, me parece que es bueno dejar este mapa, dejar este mapa de navegación a través de las cápsulas ahí bien explícito, bien disponible para todos, para que cada cual pueda decir cómo y cuánto interés tiene en profundizar esta materia.